Hola Roxana, ¿cómo estás? Mira, antes que nada, por supuesto estoy peor que tú, pero antes que nada, mi más enhorabuena Muchas a ti y a gracias, Penélope por las nominaciones que habéis gracias, recibido a Mejor Actor y Mejor Actriz. De muchas verdad que gracias. os lo Estamos muy merecéis. contentos, Bueno, muy contentos, porque es muy especial. La nominación conjunta lo hace mucho más especial, ¿no? Ha sido una efectivamente. coincidencia hermosa, ¿no? Que los trabajos saliesen en el mismo año y que hayan sido recibidos de tan buena manera, ¿no? Ha sido muy bonito. Y aparte, también hay dos Albertos, ¿no? Un director de un corto animado y Alberto Iglesias, el Por la músico. Quiero decir que música. hay una presencia española importante y eso es bonito para la cinematografía española. Me alegro muchísimo, de verdad, y Gracias, mi más enhorabuena a los dos. Bueno, gracias. también lamento lo del otro día, la situación del otro día, que no lo Sí. pudimos hacer en vivo, pero bueno, aquí estamos, es lo Aquí que importa. estamos. La tecnología no va con Con nosotros. nosotros, no va con nosotros, ni contigo ni conmigo, creo yo. Efectivamente. Bueno, pues otra vez agradecerte el hecho de que puedas estar este ratito conmigo y que me ayudes en esto. Y bueno, la intención es hablar sobre la voz y Muy bien, que todas las personas que trabajan con su voz, o sean actores o no, pero que sean profesionales de la voz o logopedas que trabajen con profesionales de la voz, pues puedan aprender un poco de las experiencias de otras personas, en este vale, caso de ti, ¿vale? muy bien. Bueno, pues ya que aprovechamos el tema de los Oscar, a mí me gustaría saber, porque en esta película tienes que cantar, Sí. y entonces me gustaría saber cuál fue el reto que te has encontrado vocalmente hablando más importante en tu carrera, lo que más te haya costado. Pues mira, y tú sabes muy bien de esto porque llevamos trabajando muchos años ya. No quiero decir cuántos porque no me acuerdo, pero son bastantes. Es Más muy de mal. 10. No sé si llegar a la segunda decena, no lo sé. Eh, pero una de las primeras personas a las que llamé, según me dieron el papel de Desi Arnaz en Blin de Ricardo, fuiste tú. No sé si fue la segunda o tercera persona con la que hablé, aparte de mi mujer y el productor, porque había que hacer esa voz. Y tú y yo trabajamos, ¿te acuerdas que yo estaba rodando La Sirenita? Y en los tiempos que podíamos, tú muy generosamente hacías un hueco en tu horario porque estás muy ocupada, como debe ser, porque eres muy buena. Y buscábamos el pitch, ¿no? La voz de este personaje, que era una voz mucho más aguda que la mía, más Ujú. nasal también, algo de nasalidad ahí, ¿te Sí, acuerdas? nos Que ha tú ves, costado ahí el sí, trabajar la nariz, sí. es más metálica la de él, ¿no? No sé si es metálica o no, yo, perdóname, tú corrígeme que eres la profesional. Sí, de hecho trabajamos con Tuan justamente para Exactamente, intentar hacer una voz más brillante y más metálica, exactamente. sí, señor. Y traerla aquí, ¿no? Traerla aquí, pero traerla ahí arriba porque él tenía una cosa muy ahí. Y realmente estabas en esa energía todo el día. Era un tipo con una energía muy, muy viva, muy arriba, muy positiva, muy creativa, muy constructiva, que es la parte que más me gustaba del personaje. Era un gran entertainer, ¿no? Era un cantante cómico, tenía una fuerza vital muy importante. Y tú y yo trabajábamos mucho en encontrar esa resonancia. Y desde ahí entramos en las canciones, ¿no? Que yo estuve trabajando contigo y con una profesora también de canto que se llama Fiona MacDonald, que está en Inglaterra, que me enseñaba justamente lo que hacías tú también, o sea, traer la voz un poco donde la tenía Desi, ¿no? Primero la mía, hacerla más sana y luego subirla un poco donde la tenía Desi, que es con ese brillo que yo no tengo, porque mi voz es otra, mi fisonomía es otra, mi cuello es otro, mis cuerdas vocales son otras, ¿no? Exactamente. Y ahí Y también me di cuenta de la importancia de la fisonomía, ¿no? Uno puede llegar hasta donde el cuerpo le puede dejar también. Evidentemente, si eres un profesional de la ópera o un cantante, pueden hacer maravillas que yo no sea capaz y no soy capaz, pero sí me di cuenta que hay una cosa fisiológica que también y de estructura que también define una voz y cómo es de importante trabajar en esos márgenes para no romperte, para no forzar y crear una lesión. muy bien, exactamente es así. ¿Y a ti qué te cuesta más?
te ha costado más ese reto de cambiar la voz hablada o el hecho de cantar? Me costaba mucho la voz hablada porque había mucho texto, tenía que tener una facilidad con el texto importante y me costaba pasar de mi voz a esa voz de una manera orgánica. O sea, podía hacerla cuando pensaba en ella, pero no me salía orgánicamente. Pero entrené mucho. O sea, tú me diste muchos ejercicios y yo calentaba y calentaba y calentaba y me preparaba la voz, me cuidaba la voz, le prestaba atención a esa voz y sucedía. Llegó un momento en que ya solamente hablaba con esa voz. Y me di cuenta también de la importancia de la salud vocal. Quiero decir, el músculo de la cuerda vocal. Cuando el músculo se entrena, se le da su lugar, se le cuida, se le estira, se le masajea, se le hidrata, se le presta atención, el músculo responde y de pronto la voz se coloca en un sitio hermoso, que vibra, que tiene voz, que tiene vida, que tiene cuerpo, que tiene proyección y que en ese caso además tenía un objetivo, que era llegar a esa resonancia que no era la mía. Y ahí me sentí muy capaz también de poder trabajar más libre. Pero era a través del trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, ¿no? Me consta. Y te das cuenta también de la importancia, como un gimnasio, como el cuerpo y la dieta y ir al gimnasio. Cuando dejas de hacer eso, cómo la voz vuelve otra vez a tus propios defectos, tus propias limitaciones y tus... ¿Y tú cuándo te diste cuenta de la importancia de eso, de la importancia de cuidar tu voz? ¿Desde el principio de tu carrera o después? Después, contigo, con una lesión que tuve. Yo tuve un pólipo por forzar. Yo había visto a mi madre hacer... Esto no se puede hacer, yo lo sé. No carraspen. Breve. Pero había visto a mi madre hacer teatro toda la vida. Mi madre tenía una capacidad vocal impresionante, la respiración con el diafragma, la proyección, la facilidad que tenía a vocalizar, a hablar, a decir grandes textos y que se entendiese con proyección, con cuerpo. Pero mi madre nunca había entrenado eso. En mi casa yo no había visto un entrenamiento de la voz. La creía natural. Y cuando yo empecé a trabajar me di cuenta de que no, de que había algo ahí que no funcionaba y forzaba, creyendo que esa era la forma hasta que me hice una lesión. Y a partir de ahí te conocí a ti y empecé a abrir este mundo, a entender el mundo de la logopedia, ¿no? de la educación vocal, que es un mundo fascinante que implica mucho trabajo y mucha constancia, cosa que los actores a veces no somos muy buenos, porque somos ser muy intenso y muy constante y muy fuerte y muy obsesionados durante una época y cuando no hay trabajo, evidentemente hablamos de actores que tengan trabajo, ¿no? Pero cuando esa obra de teatro o esa película ya se ha hecho, te relajas. Sí. Y respecto de esto, dos cosas. ¿Tú crees que la formación vocal que se le da al actor cuando se está formando como actor es suficiente, es correcta o no? Yo creo que hoy en día sí. Hoy en día yo conozco escuelas, o la Real Academia también del Arte Dramático, quiero decir, se le da una importancia que tiene y se le da un lugar que tiene, yo creo. En la época en la que yo empecé, no, en absoluto. Yo creo que ahora sí hay una conciencia de eso. Otra cosa es que en la cabeza de algunos actores, sobre todo más jóvenes, se piense que es un poco una pérdida de tiempo, como que no es necesario, como que si tú conectas con tu verdad, con tu emoción, con lo que sea del personaje, la voz va a salir. Y sale cuando encuentras con una... Es verdad que el actor cuando encuentra verdad, la voz sale desde otro sitio, que no es forzado, porque no estás forzándote, la verdad está ahí. Pero es necesario una capacidad de poder... mandar el mensaje con claridad, con proyección, con fuerza, con cuerpo y sobre todo con salud. Con emoción. Sí, y sobre todo con salud, porque yo hago cine, pero si estás haciendo una obra de teatro todos los días, no me imagino lo demandante que es, y no te quiero decir un musical. Ya.
Sí, las demandas vocales que tienen los actores de cine y de teatro son diferentes, Sí, efectivamente. ya, sí. Por un lado, tú no necesitas proyección tanta como un actor de teatro porque usas micrófono, pero también es verdad que ruedan muchas horas diarias. O sea, Exacto, que el exacto. trabajo vocal necesitas mucha resistencia. ¿Y te encuentras muy seguido actores que trabajen contigo, que calienten y cuiden su herramienta, o en general no? En general no. En general veo actores, hay mucho actor que fuma mucho. Y Yo ya dejé bebe. de fumar hace muchos años, gracias a Dios. Eh, bueno, han encontrado una forma de colocar la voz del fumador que también ellos creen que les dan una especie de personalidad que va con ellos. Yo no creo en eso. Creo que una voz que está recibiendo tanta agresión, pues se va a resentir tarde o temprano, ¿no? De hecho, una de las causas de mi lesión era el fumar tanto, ¿no? Eh, pero sí veo en algunos casos el calentamiento vocal, pero no dándole la importancia al cuidado vocal. Quiero decir, siempre que he visto a alguien calentar la voz, hablo de mi experiencia en el cine, no en el Sí. teatro, que será mucho más muy diferente. He visto al actor o la actriz forzando la voz, como uy, uy, uy. Eso no es, eso no es saludable, no, es otra cosa. Hay actores con los que he trabajado, sobre todo me viene a la cabeza un par de ellos, que sí saben y saben colocarla y saben calentarla de una manera que es admirable, ¿no? Porque pueden realmente hacer unos juegos de tonalidades maravillosos y de melodías. Por ejemplo, en La Sirenita, la actriz Halle Berry, que es la que hace de Ariel, de La Sirenita, es una cantante también. Esta chica, antes de cualquier escena, calentaba la voz de una manera tan hermosa, tan, tan pequeñito, eh, definido, sin forzar. Y desde ahí hacía unas variaciones que a mí me dejaba alucinado. Realmente ahí le decía, realmente eres una sirena, porque me atraía tanto lo que hacía y era pequeño, contenido, pero con claro, una técnica vocal de una cantante extraordinaria como es ella, que era hermoso verlo, ¿no? Es como todo en la vida, aquel Ya. que sabe y aquel que entrena, la facilidad con que lo hace, ¿no? Y aquellos que no sabemos tanto, cómo forzamos y cómo nos hacemos daño, pensando que eso es calentar, ¿no? En este caso. ¿Y qué cuidados de la voz son los que sigues habitualmente, aparte de calentar? Bueno, hago mucho BAO, hago muchos ejercicios tuyos. Yo tengo, no sé, tengo todo un cuaderno así de ejercicios para hacer en 20 minutos o 15 minutos o en 5 minutos, depende de lo que sea, antes de rodar o cuando noto la voz muy cansada, para calentar, para subir la voz, para hacer, bueno, pues eh, esos sonidos, no sé cómo lo llamáis. ¿Cómo es? Sirenas, falsetes, Falsetes. picandos, sí. Eso. Eh, y luego mucho agua. Yo no bebo más agua en mi vida que cuando ruedo. Aparte Muy yo no bien. bebo alcohol. O sea, estoy todo el día hidratándome. A veces tomo té con miel y limón. Eso es una cosa que tomaba muchísimo en la de los Ricardos por el tema de la voz y del cantar. Me ayudaba mucho eso. O sea, tener una bebida caliente, no ardiendo, caliente, que me ayudase, me hacía bien. Notaba como que me relajaba y estar callado el máximo tiempo posible entre tomas, no perder el tiempo socializando, porque también me ayuda a enfocar como actor y estar todo el día calentando dentro de mí para levantar la voz o para ponerla más sana. Y luego cuando llegaba a casa hacía vaos con toalla, no suelo poner nada en el agua, nada de mentolado. Hidratación, Sí, muy bien. y notaba muchísimo el masaje, ¿no? Del vapor. Y eso me ayudaba mucho y notabas como, ¡pum!, de pronto la voz salía otra vez con un cuerpo y con una facilidad. ¿Y cómo crees que ha evolucionado a lo largo de todos estos años de carrera tu voz? ¿Notas que ha evolucionado, que ha cambiado? Hombre, yo creo que el conocerte a ti ha sido fundamental y saber tener una constancia y un saber
de la importancia que es el cuidado, ¿no? Creo que, como muchas otras cosas, podría hacer mucho más y debería hacer mucho más. Pero sí soy más consciente de la importancia de la salud vocal. El hecho de no beber alcohol, de no fumar, de cuando voy a un sitio con mucho ruido por las noches, que hace no sé cuántos años que no voy de noche a un sitio con ruido, eso es otra cosa, pero yo qué sé, tengo 2 niños, fiestas infantiles, 7 de la tarde, los padres en un sitio cerrado con niños. O sea, yo ahí no hablo, yo ahí no hablo, yo ahí no hablo. Y hubo una época en la que, me acuerdo que tú me lo decías, cuidado con los sitios ruidosos, no hables. Y digo, ¿cómo no voy a hablar en un sitio ruidoso? A eso voy. Ya. No, porque realmente si haces el ejercicio de hablar como hablas en un sitio así, cuando estés solo, te darás cuenta de que estás gritando. Y si no tienes la técnica vocal muy afianzada, te puedes hacer daño. Entonces, todas esas cosas sí las tengo muy conscientes. Soy muy consciente de ellas y las llevo a cabo. Y cuando ruedo especialmente, sí, ahí sí hago una especie como de recogimiento vocal, ¿no? O sea, yo ahí no gasto más energía de la que necesito. ¿Y qué pasa cuando tienes que rodar? ¿Cómo te sientes cuando tu voz no está al 100% de lo que necesitas y tienes el compromiso de trabajo? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en la película de los Ricardos, recuerdo que yo grabé las canciones en 2 días, ¿no? Eran 4 canciones en 2 días. Y bueno, para alguien que no es cantante, en sesiones de 4 horas de estudio por día. Para alguien que no es cantante, no es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es muy exigente, porque 4 horas cantando, para alguien que no es cantante, es mucho tiempo, porque sí, había una pausa, 10 minutos, 15, pero van rápido. Y recuerdo que había el primer día, por los nervios, por la inseguridad, por el susto de un estudio, que es algo que yo desconocía, los cascos, toda la parafernalia, ¿no? Y dices, Dios mío, esto se va a grabar. Yo recuerdo que la primera hora no salía la voz, no me salía, estaba nervioso, estaba agarrotado, tenía mucha flema, no estaba en absoluto resfriado, pero estaba creando flema, tenía la voz agarrada, asustado. Poco a poco fui relajando y de pronto salió la voz que yo había entrenado durante tantas sesiones. No iba a decir tantos meses, no tuve tanto tiempo, pero sí muchas sesiones de trabajo. Y la sensación de que la voz no responda es terrible. O sea, es de un miedo, es de una inseguridad, es herramienta fundamental. Ahí te das cuenta de lo básico que es para la comunicación, ¿no? Del actor. A menos que hagas un personaje mudo. Pero es muy importante. Es muy importante el poder tener una seguridad vocal. Y es verdad que con los años la he ido cogiendo, he ido afianzándome a una salud vocal mucho más constante y mucho más evidente que hace, no sé, te digo, 15 años. Ya, pero en todos estos 15 años has tenido retos importantes en la voz, porque me acuerdo cuando hiciste la de San Pedro, que toda la película estás Sí, tumbado y obviamente no es lo mismo hablar tumbado que hablar de pie. En otra tenías que sí, gritar, en varias tuviste que sí, gritar, o que sí. cuando se pierde Nos la línea. vimos un par de veces en la de Todos lo saben, porque me quedé, por Eso es. ejemplo, Todos lo saben, hay un momento en el que yo voy a dejar el dinero en un puente y yo tenía que gritar el nombre de la chica que estoy buscando. Hacía muchísimo frío, era por la mañana, saqué la emoción sin técnica y al segundo grito se Claro. acabó. Y claro, el terror que da a ti como responsable de un rodaje que sabes que se tiene que parar porque el actor que está ese día rodando se acaba de quedar sin voz, el miedo y la inseguridad que creas alrededor y luego también el susto de decir, oye, ¿y si esto no se arregla? Ya. ¿Cómo vengo yo mañana? Me acuerdo que junto a ti e Ignacio Coveta, el gran maestro Ignacio Coveta, los dos me ayudasteis mucho y pude recuperar la voz y se rodó a los 2 días. Pero eso es un ejemplo de una demanda vocal fuerte Ya. donde uno cree que lo puede complementar solamente con la emoción. La emoción, como en mi caso, no soy un gran profesional de la voz, en el sentido que soy alguien con una capacidad enorme vocal, la emoción y solo la emoción te puede hacer daño, te puede llevar sin técnica te puede hacer ya daño, sí, sí.
Y para ir terminando, porque no quiero quitarte más tiempo, No me quitas tiempo, tú siempre me regalas muchas cosas. Nada. Guapa, guapa. Ay, Rosana, guapa. ¿Y qué consejos? Digamos la verdad, ¿cómo te llamo yo a ti? La reina golosina. Porque ella tiene una caja de golosinas en la mesa y cada vez que hacía algo bueno me decía, venga, abre la caja y coge una golosina. Así uno aprende a hablar y a cantar. Efectivamente, a base de recompensas, ¿no? De subs, efectivamente. Bueno, ¿y qué consejos le darías a un actor novel? A un actor que empieza en esto, desde el punto de vista vocal, obviamente. Pues sin duda alguna, igual que uno que dé el consejo de que se prepare, de que intente encontrar a un maestro, a una escuela, a un grupo donde ensayar como actor, donde encontrar un espacio donde pueda experimentar sin tener que dar un resultado, donde uno pueda crecer actoralmente, que eso incluya un cuidado de la voz y una educación vocal, porque es fundamental para también sentirse, como decíamos antes, más seguro, más capacitado, más íntegro, más de una pieza, más comunicador. Ojalá yo hubiera empezado antes, porque claro, a ciertas edades ya hay tantos patrones hechos que es difícil deshacerlos, ¿no? Y yo soy una persona que desde el principio siempre he forzado mucho la voz. Ahora me encuentro más capacitado de poder tener una voz más limpia cuando quiero, más proyectada, más fuerte, más sana. Pero si empiezas lo antes posible, esa estructura se crea y te dura toda una vida, con un pequeño cuidado, ¿no? Pero hay que darle el lugar que merece, que es muchísimo. Porque interpretar... Perdón, ¿me escuchas? Así. Sí, Perdón. sí. Porque interpretar solo desde la emoción, el impulso, el ímpetu, no vale. Hay que tener una capacidad también de poder comunicar sin fatigarse, sin hacerse daño. Para que, como decías tú, en el caso del cine, puedas estar 10 horas en un estado emocional. Bueno, pero tú has modificado a lo largo de tu carrera, por lo menos desde que yo te conozco, muchísimos hábitos malos. Muchísimos. Y eso, aunque empezaras antes o después, lo has hecho y eso es lo que te ha permitido dar la caña que das, porque ahora mismo no paras de trabajar, tienes una película tras otra y eso... No, y muchas entrevistas, mucho hablar. Claro, que eso es agotador también, porque estás hablando todo el rato y yo ahí sí me noto también, ¿no? Cuando estoy haciendo algo que no me gusta, se me cansa más la voz. Digo, cuando hago una entrevista que digo, ay, Dios mío, no digo que sea esto, pero cuando estoy haciendo una promoción de 10 días, joder, llega un momento que dices, Dios mío, diciendo lo mismo constantemente, notas que la voz también dice, no hables más, que no quieres hablar de esto ya. Hay que tener técnica para poder hablar de algo aunque no quieras hablar de eso. Efectivamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito. El día de los Óscar ahí estaremos apoyándote y haciendo fuerza. Vale. Y lo ganes o no lo ganes, ya está ganado. Ya está. ¿Vale? Porque ya vamos, está. el Claro papel que sí. que has hecho es genial, el trabajo es genial. A mí me consta lo que pues mucho de ese mérito sabes que es tuyo. Que tú y yo. Sí, dátelo. Tú y yo trabajamos, tú y yo encontramos la voz. Tengo todavía esos 5 o 6 vídeos de Skype que me dejaste grabados. Bueno, las sesiones que teníamos, que las grabamos, ¿sí? Donde están todos los ejercicios bien explicados. Y eso es algo que yo lo hacía religiosamente todos los días. Y me ayudó mucho a encontrar esa voz. Así que muchísimas gracias y felicidades. Me lo paso fenomenal trabajando contigo. O sea, gracias. Que yo contigo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande y vamos a cruzar los dedos. Muchas gracias. Venga, un besito.